subyacente es el mismo, pero nosotros lo vamos a utilizar con un fin un poquito diferente, pero no hay nada demasiado raro. No significa que lo tengan que ya haber entendido y aplicarlo acá. Siempre ir y venir entre las dos materias con este concepto es bueno para entender mejor. Bien, bueno, antes que nada, la inducción o el principio de inducción es una estrategia de demostración. Es una forma que tenemos de demostrar propiedades cuando usamos estructuras o tipos inductivos. Y acá es donde nos vamos a meter un poquito más en detalle en lo que preguntaron más temprano, en esto de qué significan tipos o estructuras inductivas. Los tipos inductivos, y hago fuerte hincapié en tipo porque tipos son los conjuntos de elementos que usamos en nuestras funciones, en nuestros programas. Los tipos inductivos son aquellos que pueden definirse a partir de dos cosas. De un caso base, es decir, un caso base es el elemento más chico, el elemento que no puede descomponerse, y de un caso inductivo. Un caso inductivo quiere decir que lo puedo definir a partir de otro elemento que yo ya sé que pertenece a ese tipo, o a esa estructura, o a ese conjunto, y aplicándole alguna de las operaciones, que son operaciones de construcción, por eso las llamamos constructores, porque nos permiten generar nuevos elementos del tipo, y obtener un nuevo elemento, eso quiere decir, y ahí podemos concluir que pertenece al tipo, a partir de otro elemento y usando el constructor. Vamos a ver ejemplos para clarificar. En los naturales, por ejemplo, a partir del 0 y del más 1, es decir, la función sucesor, podemos construir cualquier otro número natural. Por ejemplo, el 2 es el 0 más 1 más 1. Así formo el 2. Digamos, el 2 no existe como un símbolo, sino que es la construcción de un elemento natural a partir del 0, sumándole 1 dos veces. Y en las listas, algo que yo en mi comisión siempre les remarco, y probablemente Lu también se los haya comentado, es que cualquier lista en realidad es construida a partir de pegarle elementos adelante a la lista vacía. Entonces, la lista que tiene al 3 y al 4, en realidad yo la obtengo haciendo 3 pegado a 4 pegado a la lista vacía. Esta es la forma explícita que yo tengo de la lista usando el constructor y la lista vacía. Yo la escribo así después por una cuestión de comodidad, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien, digamos. Hasta ahí entendemos de qué se trata esto del principio de inducción. Y en el principio de inducción lo usamos para proceder de la siguiente manera. Uno quiere demostrar una propiedad P sobre un conjunto de elementos al cual llamamos tipo dominio T. Es decir, queremos probar que todos los elementos de ese tipo T, o dominio T, o conjunto T, satisfacen cierta propiedad P. Entonces, para demostrar esa propiedad sobre todos los elementos de T, yo puedo seguir la siguiente estructura y siempre seguir esta misma estructura. Primero que partimos la demostración en dos casos, el caso base y el caso inductivo. Esto grábenselo de memoria, digamos, porque siempre que hagan una demostración por inducción van a tener que demostrar un caso base y un caso inductivo. Partir la demostración en dos es algo que van a tener que hacer siempre. A veces van a tener más de un caso base, a veces van a tener más de un caso inductivo, pero al menos caso base y caso inductivo van a tener. Entonces, para demostrar que la propiedad vale para todos los elementos, primero tengo que demostrar el caso base, que es que la propiedad P vale para el elemento más chico de T. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que P es una propiedad que satisface todos los números naturales, en el caso base yo tengo que demostrar que la propiedad P vale para 0. ¿Estamos? Otro ejemplo es, por ejemplo, si la propiedad P es una propiedad sobre listas, tengo que demostrar que la propiedad P vale para la lista vacía, por ejemplo. Ese es el caso base de mi demostración. Mi demostración consiste en partirla en dos, y en el caso base lo que tengo que hacer es demostrar la propiedad para ese caso particular, para el caso más chico de todos los elementos del tipo T.
o el conjunto T o dominio T, como lo quieran llamar. Y luego tenemos lo que se llama caso inductivo. Y acá es donde, cuando dividimos en caso base y caso inductivo, y cuando empecemos a ver cómo se comporta el caso inductivo, ya lo vamos a empezar a relacionar con conceptos que ya vimos como las funciones recursivas. Fíjense que para hacer la demostración tengo que tener un caso inductivo, y el caso inductivo me dice que para demostrar la propiedad P, es decir, yo quiero ver que la propiedad P vale para un elemento arbitrario de X en T, es decir, un elemento cualquiera en T, tengo que demostrar que vale, es decir, la demostración para demostrar que vale en X usa como hipótesis, usa como algo que viene asumido, que esa propiedad vale para todos los elementos más chicos que X, para todos los elementos más simples que X, los que se pueden construir de una manera más simple. Vamos a verlo con el ejemplo. ¿Qué quiere decir que un caso inductivo para los naturales? Bueno, si yo quiero demostrar que P vale para un número natural n, donde n no es el 0, es un número que es más grande que 0, supongo que vale para P de m, donde m son los números más chicos que n, es decir, que vale para todo m, donde m es más chico que n. Entonces, supongo P de m más chico que n, m más chico que n, perdón, y ahí uso esa hipótesis para demostrar que P vale para n. Y si quiero demostrar en listas, por ejemplo, que la lista vale para X pegado XS, claramente X pegado XS no es la lista vacía, puedo asumir como hipótesis que P vale para la lista X, la lista XS, perdón, y asumiendo que P vale para la lista XS, hago la demostración de que vale para X pegado XS. Esa es la estructura de demostración que tenemos, ¿no? Una cosa fundamental es que si ustedes están haciendo una demostración por inducción, están en el caso inductivo y no usan la hipótesis inductiva, esto que dice que vale para los más chicos, para los casos más chicos, hay algo sospechoso y probablemente estén haciendo algo mal, pero ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, bueno, ahí me preguntan, considerando siempre que hay un mínimo elemento, no sé si me metí en una discusión anterior, pero los tipos inductivos siempre tienen un elemento más chico. Porque el elemento base a partir del que se construye en el resto con el operador de construcción tiene que existir, si no, no puedo construir el resto. Entonces, los casos inductivos siempre tienen un elemento más chico que todos los otros, un elemento que no se puede descomponer. Siempre en los tipos inductivos pasa eso. Y se me va el chat acá, no sé por qué. Bien. Estamos. Entonces ahora llega el momento donde yo les estoy vendiendo el principio de inducción como algo que es útil, es una herramienta muy poderosa, que estructurándola de esta manera en casos básicos inductivos se demuestra para tipos o para conjuntos de elementos muy grandes o muy complejos. Y acá es donde viene la parte de decir, ¿por qué nos sirve a nosotros en esta materia y por qué nos sirve desde el punto de vista de la programación? Tenemos acá una tablita que por un lado enumera algunas propiedades o algunas cosas que son ciertas en el principio de inducción y otras cosas que son ciertas en el principio de recursión y las estamos usando una al lado de otra para comparar. Son dos nociones muy parecidas, son dos nociones que vienen de la mano y que justamente vamos a ver que elegimos inducción porque es conveniente para demostrar propiedades sobre programas recursivos y eso se basa en lo siguiente. Inducción es una herramienta que se utiliza para demostrar propiedades, es una herramienta de la matemática, es para demostrar cosas. Mientras que la recursión es una herramienta o una manera de escribir programas, de escribir funciones. ¿No? Entonces ahí hay una diferencia grande, como que viven en mundos diferentes. La inducción en el mundo matemática, la recursión en el mundo de la programación. Pero sin embargo, fíjense que tiene algunas similitudes, como que la inducción tiene siempre al menos un caso base, es decir, las demostraciones siempre empiezan con un caso base. En el caso recursivo
siempre tenemos un caso base también, siempre tenemos un caso, en las funciones recursivas siempre tenemos un caso base, y estas dos cosas en los dos lados de la tabla son siempre necesarios, y que en el principio de inducción siempre tenemos lo que se llama caso inductivo, que utiliza casos más chicos de la propiedad que estamos demostrando para demostrar. Es decir, cuando estamos demostrando la propiedad para una estructura compleja, para un elemento complejo, siempre usamos como hipótesis, lo que se llama hipótesis inductiva, que la propiedad vale para elementos más simples, para elementos más chicos. Mientras que la recursión, de la misma manera, siempre tiene un caso recursivo que utiliza instancias más chicas del mismo programa para resolver un programa. Es decir, cuando defino un caso recursivo, estoy utilizando casos más chicos para resolver ese caso recursivo. ¿Está bien? Bien, entonces está claro que la dualidad que tenemos en esta tabla... Perdón, un comentario. Me parece que la tabla está muy buena y es muy útil este paralelismo. Nada más un comentario terminológico. Ahí cuando decís tiene un caso inductivo, capaz que la palabra caso la estamos usando demasiado en esta materia. Entonces por ahí podemos decir utiliza elementos más chicos para demostrarse. O para ser más concreto, utiliza listas o números más chicos. O lo que quieras reemplazarlo, digo, tratar de evitar... En realidad, fíjate que lo que estamos queriendo decir ahí es que usamos la propiedad aplicada a un elemento más chico o utilizamos la función a un elemento más chico. Por eso yo hablaba de casos o de instancias, más que de elementos. Entonces, por ahí usamos la lista más chica o usamos el número más chico. Usamos la propiedad aplicada a un número más chico. Bueno, lo cambio por eso, entonces me gustó, la propiedad aplicada. Dale, si querés editarlo ya directamente, me parece bien. Perfecto. Yo voy a ir bajando, así sigo con la explicación. Entonces, bueno, les decíamos mientras Lu edita ahí la tabla, está claro que hay una dualidad, está claro que hay cosas similares y está claro que del lado de la matemática podemos hablar de ciertas cosas que nos interesan del lado de la programación, en particular esta manera de definir programas que es autorreferencial, que usa la función aplicada a casos más chicos, utiliza la estructura inductiva esta que nosotros le llamamos de los elementos para resolver el problema. Entonces hay una dualidad y está claro que la inducción va a ser el principio matemático o la herramienta matemática más útil para demostrar cosas o para hacer matemática justamente sobre nuestras funciones recursivas. Creo que no tenés apagado el micrófono. Ahí lo apago. Sí, era por el teclado nada más. Bien, y acá tenemos que decidir qué queremos hacer. Porque con nuestras funciones recursivas, con nuestro principio de inducción sobre funciones recursivas, en realidad nosotros lo podríamos usar para hacer dos cosas diferentes. Y de hecho hay una disciplina completa e incluso subdisciplinas completas de la ciencia de la computación que se dedican a estudiar estos problemas, que es cómo usar la matemática, cómo usar lo que se llaman métodos formales. Los métodos formales son justamente estas estrategias que usan mucha matemática, mucha lógica, para demostrar o para concluir cosas, inferir información de nuestros programas. Y hay como dos corrientes diferentes o hay como dos tareas diferentes que podemos hacer. Una es verificar propiedades de programas y la otra es derivar programas. Verificar significa que podemos agarrar un programa, en nuestro caso un programa Haskell, un programa recursivo, una función recursiva, y por otro lado, usar una propiedad, tenemos una propiedad, y demostrar, usando inducción, que esa propiedad vale en el programa. ¿No? Eso es verificar. Verificar justamente es chequear, es demostrar que una propiedad vale en un programa. Pero tenemos la propiedad ya dada y tenemos el programa dado.
y vamos a comparar esas dos cosas usando el principio de inducción. Y eso es lo que vamos a hacer en Introducción a los algoritmos. También, y es algo que ustedes van a estudiar en Algoritmos 1, en la materia que sigue, podemos usar matemática para derivar un programa. ¿Qué quiere decir derivar un programa? Agarrar una especificación, pero una especificación matemática, es decir, una fórmula lógica o una expresión matemática que me esté diciendo qué quiero de mi programa y usar pasos matemáticos para directamente obtener el programa. Fíjense que las dos cosas me están dando, de alguna manera, garantías de corrección. Verificar es mucho más fácil, porque yo ya tengo mi programa y ya tengo mi propiedad, y lo único que hago es, de alguna manera, cruzar esas dos cosas, usando alguna herramienta como, en este caso, va a ser el principio de inducción, para chequear que mi programa se comporta como yo espero. Derivar programas es algo mucho más complicado, porque yo solamente tengo una fórmula, y a partir de ahí encuentro mi programa. Es muy difícil, pero a su vez, como cada paso involucra matemática, tengo garantías de corrección en cada paso, entonces garantizo que el programa que yo obtengo es correcto. Eso es un poco más complicado y es lo que van a ver en la materia que viene. Y además porque le falta bastante teoría en esto. Entonces, nos vamos a centrar en verificar. Vamos a querer ver que cierta propiedad de nuestros programas recursivos valen, y para eso justamente vamos a usar el principio de inducción matemática para demostrar esas propiedades. ¿Por qué usar el principio de inducción? Justamente porque nuestros programas son recursivos y porque tenemos estas estructuras inductivas involucradas, como son las listas y los números naturales. Y como las listas son una estructura ya más compleja, son la primera estructura compleja que utilizamos, pero como lo estamos utilizando mucho, y además como este mismo principio después se puede llevar a cualquier estructura inductiva, nos vamos a centrar en las listas, como les decía Luciana recién, de que todo lo que nosotros vamos a demostrar van a ser propiedades sobre programas que usan listas, entonces nos vamos a centrar en programas que usan listas para usar el principio de inducción. Entonces, con eso vamos a arrancar, y de eso se trata el ejercicio 10, que va a ser el ejercicio que vamos a usar como para ir explicando la manera en la cual vamos usando inducción para demostrar cosas. Es el caso de estudio que vamos a usar. En particular, yo elegí el ejercicio 10C porque involucra menos funciones y eso nos va a simplificar un poco las cosas para la explicación. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta o si los profes tienen algún comentario. Ahí los veo que me levantaron el pulgar. Bien. Entonces continuamos mientras yo tomaba agua y puedo sobrevivir a esto. Bien. Entonces, vamos a pasar directamente a usar el principio de inducción para demostrar que nuestros programas tienen buenas propiedades. El ejercicio 10C lo que nos dice es, bueno, vamos a considerar la definiciones de funciones que nosotros ya dimos en ejercicios anteriores y vamos a demostrar ciertas propiedades. Fíjense, primero vamos a leer esto que dice. Esto dice, cardinal de la función duplica XS, es decir, perdón, de la función duplica aplicada a XS, es lo mismo que el cardinal de XS. Una cosa primero para notar. Este símbolo, el numeral, es el símbolo de longitud de una lista, el cardinal de una lista. Esta es una función que ustedes ya vieron y tendrían que haber definido. Y por otro lado tenemos la función duplica, que también es una función recursiva que habían definido antes. Así que estamos usando funciones que ya deberían haber definido. Y fíjense lo que estamos diciendo. Aplicarle la función cardinal a la lista obtenida de duplica XS, acuérdense que duplica XS lo que agarraba era una lista y a cada elemento lo duplicaba y me daba una lista donde cada elemento era el doble de los elementos de la lista original. Entonces, por ejemplo, si teníamos la lista, yo hacía duplica de la lista 2, 3,
Esto me daba como resultado la lista 4, 6, ¿no? Pero fíjense que esta es una de las que se llama funciones map. Las funciones map, una de las propiedades que teníamos era que agarraba una lista y me devolvía una lista donde sus elementos se habían modificado, como en este caso cada elemento se modifica por su doble, el 2 por el 4, el 3 por el 6, pero la cantidad de elementos de la lista original es la misma que la cantidad de elementos de la lista resultado. Y justamente eso es lo que dice la propiedad que escribimos ahí arriba, que la cantidad de elementos de la lista donde dupliqué los elementos de XS es la misma que la cantidad de elementos de la lista original XS. Un primer paso que siempre tenemos que tener en cuenta y que es muy útil a la hora de hacer estas demostraciones y de trabajar con este tipo de ejercicios es tener a mano las definiciones de las funciones involucradas. En este caso, mi propiedad es una propiedad que involucra la función cardinal, como les decía, o el length de Haskell, como les dice Walter ahí por el chat, y la función duplica. Entonces es muy importante que ustedes tengan anotadas arribita de la hoja, al costadito de la hoja o en un lugar visible bien a mano, las definiciones de esas funciones porque las van a usar. Mis demostraciones por inducción van a tener dos componentes muy fuertes que siempre van a tener que usar. Por un lado, la estructura de mis demostraciones por inducción, caso básico, caso inductivo, eso siempre. Y por otro lado, algo muy importante van a ser las definiciones de las funciones que en algún lugar van a tener que usar, porque justamente como son propiedades sobre esas funciones, en algún momento vamos a tener que decir qué significa cardinal de X pegado a XS, por ejemplo. Y eso nos va a ayudar a encontrarnos con el caso, con la hipótesis inductiva y ese tipo de cosas. Entonces es fundamental tener las definiciones. Entonces, bien, acá recordamos cómo se definen las funciones cardinal y la función duplica. La función cardinal es una función que toma una lista de tipo A y devuelve un entero. El caso base dice, el cardinal de la lista vacía es 0, porque el cardinal me dice cuántos elementos tiene la lista. La lista vacía no tiene elementos, por lo tanto, cardinal de vacío es 0. Por otro lado, el caso inductivo es el cardinal de la lista que no es vacía, y eso, el pattern matching de eso siempre lo hacíamos como X pegado a XS. Por lo tanto, escribimos cardinal de X pegado a XS. Pero el valor actual de X no me importa. Sea cual sea X, ese es un elemento de la lista. Por lo tanto, cuento 1 como ese elemento de la lista, más el cardinal del resto de la lista que es XS. ¿No? Y acá al costadito lo que hago es, al caso base de ese, de cardinal lo llamo 1, y al caso inductivo o caso recursivo, si somos estrictos al hablar, lo llamamos 2. Porque después van a ver que va a ser cómodo hablar de, en la demostración vamos a tener que referirnos a esta expresión o a esta expresión, es decir, a las ecuaciones que me definen cada caso, y entonces es cómodo denotarlas de alguna manera. El caso base como 1 y el caso recursivo como 2. Antes que nada... Dos aclaraciones. Ahora Raúl está tomando tiempo para explicar cada una de las definiciones recursivas. Como decíamos la clase pasada, es muy importante entender recursión, porque ahora van a tener que usar las definiciones recursivas en las demostraciones por inducción. Por otro lado, el otro comentario es, ¿para qué queremos demostrar esta propiedad? Podría ser una pregunta. O sea, ¿por qué queremos demostrar esto? O sea, cuando uno demuestra algo, asegura que tiene la razón, ¿no? ¿A quién no le gusta tener la razón? Entonces, por ejemplo, imagínense que viene su jefe y les dice, vos implementaste la función duplica y estás perdiendo elementos de la lista. Estás perdiendo clientes que hay en esa lista para hacer la duplicación. Supónganse que están haciendo inflación y duplicaron todos los precios que les cobran a cada uno de sus clientes. Y entonces su jefe los está acusando que al aplicar la función que ustedes hicieron, están perdiendo elementos de la lista. Bueno, ustedes le pueden decir, mira, yo te demuestro por inducción que no estoy perdiendo ningún elemento.
y hacen esta demostración que va a hacer Raúl ahora. Sí, a eso me refería con verificación, quizás lo pasé muy rápido. Y cuando decimos verificación de esta verificación de una propiedad o garantía de corrección justamente me sirve para demostrar que mi programa se comporta como uno espera que se comporte. En este caso, como decía Lu, si yo tengo una lista de precios y ahora tengo que devolver una lista donde duplico todos esos precios, y viene mi jefe y dice, cuando los duplicaste perdiste precios, yo antes tenía 5 precios y ahora tengo 4, y yo le digo, no, mira, yo te demuestro que mi programa siempre mantiene la misma cantidad de precios. Fíjense que esto, una aclaración interesante justamente, es que esta propiedad que estamos demostrando acá no me garantiza que yo estoy duplicando bien. Duplica podría en realidad triplicar los precios y los nuevos precios, en lugar de cobrarme los duplicados como me los tenían que cobrar, me los cobran triplicados. Entonces, esto me da cierta garantía de corrección. Esto simplemente me dice, yo tengo la misma cantidad de precios al principio que al final, pero no garantiza que cada elemento es el doble de la lista original. Bueno, habrá que probar otra propiedad que demuestre eso. Por eso es que verificación muchas veces se usa para demostrar que ciertas partes críticas del sistema o del programa se comporta de manera esperada, ¿no? Bien. Una pregunta que hacen ahí por chat es si solo se demuestran por inducción propiedades de funciones recursivas. No necesariamente, pero sí, como vimos recién, en la primera parte de la explicación de inducción que les di con la tablita de acá arriba y todo, es que el concepto de recursión y el concepto de inducción están muy fuertemente relacionados, pero bueno, sí, podríamos tener funciones que no son recursivas, pero tenemos una estructura inductiva. Por ejemplo, una función recursiva, una función que no sea recursiva, pero que usa listas, y queremos poner una propiedad sobre listas. Y bueno, quizás podemos usar inducción para eso. Respondiendo estrictamente en lo que estamos en la materia, lo vamos a usar solo para probar propiedades de funciones recursivas. Bien, siguiendo con esto, fíjense que yo acá di la definición de la función cardinal, pero eso es algo que quizás no todos resolvieron todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la definición de la función cardinal? ¿Se entendió esta definición de la función, que denotaba con el numeral? ¿Puedo seguir? Tres, dos, uno, seguimos. Bien, una de las funciones involucradas en la propiedad era la función cardinal, pero ahora también tenemos la función duplica. Sí, ahí está. Ahí le di más zoom como me pidieron. La función duplica, lo que tenía que hacer era un ejercicio anterior de la práctica, y lo que tenían que hacer es, dada una lista de elementos, a cada uno de los elementos lo multiplico por 2 y devuelvo esa lista. Entonces, acá tenemos la definición, era una función map, me transformo una lista en una lista del mismo tamaño, es justamente lo que queremos demostrar, y dada una lista de elementos, devuelve una lista de elementos. El caso base duplica de una lista vacía, como no podemos multiplicar por 2 a ningún elemento de una lista vacía, porque no hay elementos, devolvemos la lista vacía, y duplica de x pegado a xs, que de nuevo es el pattern matching que usamos para las listas no vacías. Lo que hacíamos era, construimos la lista resultado de esta manera. Multiplicamos por 2 el x que teníamos original, y lo pegamos adelante del resultado de duplicar al resto de los elementos de XS. ¿Estamos? Bien. Entonces ya tenemos las dos funciones involucradas en la propiedad definidas. Y de nuevo, al caso base de duplica lo llamamos 3 y al caso recursivo lo llamamos 4 para después referirnos a eso. Bien,
Entonces, de nuevo, ahora, lo que queremos demostrar es que el cardinal de duplica XS es igual que el cardinal de XS, y fíjense que de ahí de alguna manera estamos diciendo para cualquier S, para todo S. Entonces, ahí es donde entra la inducción en juego. Como yo lo quiero demostrar para todo XS sobre una estructura que se construye inductivamente, lo tengo que demostrar por inducción para asegurarme de que no me queda ningún caso afuera. Porque yo podría empezar a demostrar yo podría empezar a demostrar lo siguiente. Que el cardinal de duplica de la lista vacía es igual al cardinal de la lista vacía. Podría después demostrar que el cardinal de duplica de la lista con un solo X es igual al cardinal de la lista con X. Que el cardinal de duplica de XY es igual que el cardinal de la lista que tiene XY. Pero fíjense que esto es inviable. Yo no puedo demostrar esto para todas las listas posibles. Porque, digamos, tengo listas de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 1.000.000, de tamaño 1.000 millones, de tamaño 7.000 millones, digamos. Y ahí es donde juega el principio de inducción. Eso me da las garantías de que lo demuestro para lista de cualquier tamaño. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Que para cualquier lista XS, el cardinal de duplica XS es igual al cardinal de XS. Este comentario que yo les hago acá, que esta es la hipótesis inductiva, este es un comentario medio que quizás algunos de los profes estén en desacuerdo conmigo en hacerlo ahora, porque es un comentario medio de memoria, porque a esta altura todavía no dice nada, pero siempre el enunciado de lo que yo quiero demostrar es lo que conocemos como hipótesis inductiva. Porque ya van a ver que por la forma que tiene la demostración y por la forma en la cual yo descompongo mi demostración, este va a ser el caso que yo voy a asumir como cierto en mi caso inductivo para hacer la demostración. Ya vamos a ver exactamente por qué. Hasta ahora es simplemente un comentario para que se lo aprendan de memoria, porque si ustedes me escriben... Un comentario. Yo también, perdón, no sé si hay alguien más hablando. Escuchaba otra voz. Bueno, el comentario era que yo también doy la misma, digamos, regla para que se acuerden, porque es algo sencillo de recordar y que en general funciona, y bueno, después termina de quedar claro por qué es así, digamos, que sirve acordarse de copiar el enunciado en la hipótesis inductiva. Claro, digamos, hasta ahora es simplemente una estrategia mecánica para sumar un punto en el parcial. Porque ustedes me dicen, bueno, yo tengo que demostrar esto. Supongamos que no vieron nada nada de acá abajo. Bueno, yo les digo, demuéstrenme esta propiedad. Cardinal de duplica XS y cardinal XS. Y ustedes abajo me escriben, hipótesis inductiva, ¿es esto? Y no saben por qué, sumaron medio punto. Después es interesante entender por qué esta es la hipótesis inductiva y eso es lo que vamos a tratar de dejar más en claro después en la demostración. Pero bien. Ahora entonces, como dijimos, otra de las reglas generales mágicas del principio de inducción es que la demostración siempre se separa en un caso base y en un caso inductivo, o en al menos un caso base y al menos un caso inductivo, porque a veces tenemos más de un caso base o más de un caso inductivo. Pero siempre tenemos esta división. Partimos la demo en un caso base y un caso inductivo. Fíjense que entonces yo tengo que demostrar, la propiedad es siempre la misma, que el cardinal del duplica de una lista es igual al cardinal de esa misma lista. El argumento que va acá, esta lista que yo escribo acá, va a tener que ser la misma que yo escribo acá, porque estamos hablando de una propiedad sobre la misma lista. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería nuestro caso base? Y acá un comentario interesante. La propiedad que yo estoy demostrando, si bien es una propiedad sobre listas, y uno puede decir, bueno, caso base, lista vacía, caso inductivo, X peor que XS. En general eso puede ser cierto, en muchos casos eso es cierto, pero hay una razón para eso, en este caso particular.
el caso particular por el cual el caso base es sobre la lista vacía es porque me lo dicen los casos bases de mis funciones. No es que yo acá elijo arbitre la lista, si me ocurre, es el más fácil. Yo acá tengo que elegir cuál es mi caso base de manera acorde de los casos base que me dice mi función, porque yo al fin y al cabo estoy demostrando propiedades de mi función. Entonces, de acuerdo a mi función, ¿quién es el caso base? Por más de que ya lo diga, repítanmelo ustedes y contéstenme ustedes. ¿Sobre quién tengo que poner el caso base acá? ¿Qué tengo que escribir acá? Bien, la lista vacía, porque los casos base de mi función, de las funciones involucradas, cardinal y duplica, me lo dicen. Entonces acá escribo lista vacía. Gracias, Walter. Bien, ahora ya tengo planteada cuál es la propiedad que yo tengo que demostrar en mi caso base. Fíjense que en mi caso base, yo tengo acá cardinal de duplica de la lista vacía igual a cardinal de la lista vacía. ¿Qué es lo único que tengo para usar acá para hacer la demostración? ¿A alguien se le ocurre qué es lo único que puedo aplicar acá? Bien, ahí veo diferentes respuestas, pero que vienen todas por el mismo lado. Uno me dice apliquen uno, donde supongo que se refiere acá. Otro me dice los casos base de las funciones, este y este. Va por ahí. Otro me dice la de cardinal. Muy bien. Justamente lo único que tengo para aplicar es las definiciones de los casos bases de las funciones que yo tengo definidas acá arriba. Son las únicas dos cosas que tengo para aplicar. En particular, por ejemplo, si queremos, supongamos que empezamos de este lado. ¿Puedo aplicar la función cardinal acá? ¿Puedo resolver este? ¿Qué les parece? ¿Puedo aplicar la definición de cardinal acá en el lado izquierdo, de este lado? Ahí, por ejemplo, Josefina, Sebastián me dicen que no. ¿Por qué no? Bien, ahí lo que dice Manuela. Primero, tengo que hacer el duplica, porque cardinal de duplica no machea con esto, ¿no? Acá yo necesitaría la lista vacía, y acá yo no tengo la lista vacía, yo tengo duplica de lista vacía. No es una cuestión de precedencia, es una cuestión de que no machea, justamente. Como ahí les puso Luciana también. No, la función cardinal, en el caso base, toma como argumento la lista vacía. Y yo acá, hasta ahora, no tengo la lista vacía. Tengo duplica de la lista vacía. Entonces, lo que podemos hacer que sí machea, es con 3. Porque 3 me dice duplica de la lista vacía, eso machea. Entonces, vamos a subrayar duplica de vacío, y entonces acá ponemos por 3, donde decimos por 3 es por esto acá, porque estamos aplicando este caso. Lo que voy a hacer es reemplazar esto por la expresión del lado derecho, es decir, reescribo lo que está del lado izquierdo por lo que está del lado derecho. Entonces acá, ¿qué les parece que tengo que escribir acá? A ver si me dicen. ¿Así? ¿Vacío? ¿Eso tengo que escribir? Quiero que me digan todo lo que tengo que escribir. Bien. Ahí va. La respuesta que me está dando Sebastián y la que me dio Leandro son las las respuestas. Primero, yo a este cardinal no le hice nada todavía, así que lo tengo que seguir poniendo. Pero lo que sí hice fue resolver esta expresión.
cambiar esta expresión por lo que me dice la ecuación 3, esta igualdad. Me dice que lo que yo encontré acá, que es duplica de vacío, lo tengo que cambiar por la lista vacía. Por lo tanto, pongo lista vacía. Y después, acá, yo todavía no hice nada, no apliqué nada. Por lo tanto, de nuevo, eso lo tengo que seguir escribiendo. ¿Estamos? Me quedó cardinal de la lista vacía igual a cardinal de la lista vacía. ¿Qué les parece que puedo aplicar ahora y dónde? Y acá hay varias respuestas correctas. Bien. Me dicen que aplique cardinal de la lista vacía y me dice que lo aplique de ambos lados. Eso es cierto. Ahí Francisco me está sugiriendo aplicar 3. Pero ¿3 sobre quién? Porque 3 me dice duplica de vacío igual a vacío. Y yo acá duplica de vacío no me aparece en ningún lado. Es cierto que yo podría aplicar 3 de este lado para este lado, pero no me sirve de nada porque volvería al paso anterior. Entonces, 3 no lo puedo aplicar. Pero sí puedo aplicar 1. Eso es cierto. Entonces acá subrayo bien la respuesta de Manuela. Ahí va. Ahí vamos a hacer un comentario sobre lo que dijo Manuela. Primero vayamos por el camino más largo. Apliquemos cardinal a vacío. Voy a hacer un poquito de trampa y lo voy a aplicar de los dos lados porque son las dos expresiones iguales. Entonces pongo por 1 de ambos lados. 1 de ambos lados. Ya me habían dicho por arriba que esto me da cardinal de vacío acá, me da 0. Así que lo cambio por 0. Igual a 0 por lo que me da acá al lado derecho. ¿No? Y fíjense que esto es siempre verdadero. 0 es igual a 0, por lo tanto, yo acá podría poner un paso que diga por reflexividad del igual. El igual es reflexivo, quiere decir que siempre cualquier elemento es igual a sí mismo, eso es algo que siempre es cierto. Entonces digo 0 es igual a 0, esto es equivalente a true. Y ahí termina mi demostración. Pero fíjense que lo que dijo Manuela es cierto. Esta expresión, gracias Lu por subrayar, esto, como dijo Manuela, ya son dos expresiones que son iguales. Por lo tanto, este principio de reflexividad para el igual ya aplica acá, digamos. ¿Cardinal de vacío es igual a cardinal de vacío? Sí, eso ya es cierto. Así que podríamos haber terminado acá subrayando todo. Podríamos haber dicho esto y terminar ahí. Decir por reflexividad igual porque ya son lo mismo. Yo quería hacer el paso para aplicar la definición acá del caso base del cardinal para mostrarle cómo se hace, pero acá yo ya podría haber terminado la demostración del caso base porque estas dos cosas ya son iguales y la reflexividad del igual aplica. Lo vamos a dejar de todos modos así para que quede los pasos aplicados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende qué hicimos en el caso base? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que me pueden preguntar por chat o cuando yo les digo, hago estas pausas, pueden hablar también. Yo hago una aclaración, sí. Raúl. Cuando ponemos reflexividad del igual, es porque a ambos lados de la igualdad tenemos la misma expresión, ¿no? O sea, carácter a carácter, exactamente lo mismo. Porque en términos estrictos, en el primer renglón también tenemos dos cosas iguales a ambos lados de la igualdad, porque eso es lo que estamos demostrando. Pero en la reflexividad la usamos cuando tenemos exactamente los mismos caracteres a cada lado del igual, o sea, visualmente son iguales esas dos cosas.
Muy buen comentario el de Walter. Porque es cierto, estamos demostrando que dos cosas son iguales, y eso es cierto. Justamente la reflexividad del igual es cuando tenemos carácter a carácter los mismos símbolos en ambos lados del igual. Gracias, Waldo, por el comentario. Bien, ahora voy a achicar un poquito la pantalla si no les molesta, porque es útil que se vean las definiciones. ¿Hay alguien que no vea bien? ¿Que tenga una pantalla muy chica y no esté viendo bien? Bien, bueno, asumo que todos ven. Si nadie me contesta, asumo que todos ven. Entonces ahora tenemos que demostrar el caso inductivo. Como les dije al principio, siempre tenemos estas, gracias al autor por el comentario, siempre tenemos esta estructura de demostración, caso base, caso inductivo. El caso base ya lo demostramos y fíjense que no tenemos que usar nada raro más que las definiciones. Es decir, aplicamos las definiciones en los casos base de la función y llegamos a una igualdad. Ahí me dice Javier que no ve bien. Lo que puedo hacer es pasar el caso para abajo, el caso base, y al final de la clase volverlos a su orden natural. Ahí está. Vamos a trabajar con el caso inductivo entonces. Ahí lo volví a agrandar y tenemos las definiciones acá. Fíjense, entonces ahora el caso inductivo tenemos que demostrar que la propiedad vale. La propiedad vale para aquellos elementos, en este caso listas, que sí se pueden descomponer, es decir, que no son la lista vacía. Y cómo, en general, decimos que una lista no es vacía usando pattern matching. ¿Cuál es el pattern matching que usamos para decir una lista no es vacía? ¿Me lo pueden escribir ahí en el chat? Bien. En general es X pegado a XS. Entonces X pegado a XS es un buen candidato. Entonces vemos, bueno, X pegado a XS, pero además es nuestro candidato, pero todavía eso no nos dice que lo tenemos que poner acá. ¿Por qué? Porque en realidad los casos, de la misma manera que yo les decía para el caso base, los casos me los define las funciones que tengo acá involucradas en la propiedad. Yo acá podría tener casos inductivos donde tenga más argumentos, donde tenga más de un argumento, donde tenga que hacer recursión e inducción sobre más de un argumento, o podría podría ser necesariamente que tenga que tener al menos dos elementos en lugar de al menos un elemento. Podrían pasar muchas cosas. Entonces, no es que es una regla general el X pegado al XS. En este caso sí es X pegado a XS, pero porque los casos inductivos, los casos recursivos de mis funciones, así me lo determinan. Y si los casos recursivos fuesen diferentes, supongamos que este me habla de XS y este de X pegado a XS, dependiendo de qué propiedad estemos probando, vamos a tener que elegir alguno. Dependiendo si es una propiedad del duplica o si es una propiedad del cardinal o de lo que sea. En este caso, todo anda bárbaro porque nuestro candidato es el X pegado a XS. Y además, chequeamos acá en las dos funciones, y las dos funciones, el caso recursivo, machean o usan acá como argumento el patrón X pegado a XS. Así que, como muy bien dijeron, acá yo reemplazo por X pegado a XS. ¿Estamos hasta ahí? Interrúmpanme si tienen alguna duda. Mientras yo escribo acá. Bien, bueno. Asumo que no hay dudas entonces. ¿Seguimos? Fíjense ahora. Estamos demostrando la propiedad para una lista que tiene al menos un elemento, porque eso es lo que
esencialmente lo que queremos decir con X pegado a XS es que al menos tiene un elemento. Porque esto puede ser X pegado a la lista vacía, puede ser X pegado a cualquier otra lista. Y estamos en el caso inductivo, y el caso inductivo tiene que usar el hecho de que esta propiedad que queremos demostrar vale para casos más chicos. Como estamos trabajando sobre listas, decir casos más chicos significa decir listas más chicas. Casos más simples de listas, es decir, listas más chicas que con la que estamos trabajando. Como estamos trabajando con X pegados a XS, ¿quién les parece que es un buen candidato como una lista más chica que queremos usar? Bien, claramente XS, porque justamente la lista inmediatamente más simple es XS, porque a partir de XS con el constructor estoy creando X pegado a XS. Y justamente por eso es que decimos que la hipótesis inductiva es cardinal de duplica XS igual a cardinal de XS. Porque estamos suponiendo que vale para la lista que es un poquitito más chica que esta que estamos usando acá. Esta tiene un elemento seguido de XS. Esta es la misma lista que acá, pero sin la cabeza esta X. Entonces suponemos que vale la propiedad para esa lista. Si yo acá pusiera IS en lugar de XS, fíjense que siempre tengo que poner la misma lista en los dos lados, si no la propiedad no tiene sentido. Si yo acá puse IS, mi hipótesis inductiva tiene que hablar de IS, ¿no? Fíjense ese detalle, porque estamos suponiendo para la lista más chica que estamos utilizando. En realidad tenemos un cuantificador ahí, en realidad estamos diciendo cualquier lista más simple, pero siempre tengan en cuenta de que estamos suponiendo para esta lista más chiquita. Entonces, una vez que entramos en el caso inductivo, hay dos cosas que siempre van a tener que usar en la demostración. Una es la definición de las funciones. En alguna parte van a tener que empezar a desarmar estas definiciones para que, usando la estructura recursiva de la función, la desmembremos, la achiquemos y usemos justamente la definición de la función en un caso más chico, y justamente para que se corresponda con la segunda parte de las cosas que tenemos que usar, que es la hipótesis inductiva. Entonces, recapitulando, la definición de las funciones me dejan desarmar la expresión las expresiones que tengo acá, de manera tal que me quede algún caso más chico. Y cuando me quede el caso más chico, eso nos habilita, o buscamos en realidad eso, que nos habilita a usar la hipótesis inductiva para poder terminar la demostración. Fíjense que en una demostración por inducción, si en el caso inductivo no usan la hipótesis inductiva, empiecen a sospechar de que hicieron una demostración muy, muy buena usando otra estrategia y no se dieron cuenta, lo cual, permítanme dudarlo, o lo que es más probable que hayan cometido algún error, hayan metido la pata y revean dónde realmente tienen que usar la hipótesis. ¿Está bien? Bien. Veo que también Waldo estaba contestando esto de que lo que yo mencionaba, de que si acá yo pongo IS, la hipótesis inductiva tiene que ser sobre IS. Bien. Recuerden también que además de la grabación de la clase, están las grabaciones de los chats escritos, por si les interesa. Bien, vamos a empezar ahora a trabajar con esta expresión y tratar de demostrar esta igualdad usando las herramientas que tenemos, que son estas definiciones en el cuadrito y la hipótesis inductiva. Pregunta, de todo lo que tenemos, acá, ¿podemos aplicar hipótesis inductiva así directamente como está? Ahí me responden que no. ¿Por qué? Los que respondan que no, y en el caso de que alguien me responda que sí, respóndame cómo.
¿A alguien se le ocurre por qué no podemos aplicar? Bien, simplemente por lo que dice Manuela. X pegado a XS no es XS. Yo estoy suponiendo que vale para una lista más chica, no lo puedo aplicar sobre X pegado a XS. Entonces, de alguna manera nos las tenemos que ingeniar para que este caso se achique, esta expresión se achique en algo que sí podamos usar en la hipótesis inductiva, que podamos machear con la hipótesis inductiva. Entonces, lo único que nos queda para aplicar son nuestras definiciones de acá. ¿Qué les parece que podemos aplicar en esta expresión? Usando justamente lo único que tenemos, que son las definiciones de la función. Me sugieren usar la definición 4, lo cual es una buena alternativa. Entonces, para usar la definición 4, que es esta, justamente es la definición de duplica aplicado a X pegado a XS, eso justamente es exactamente esta expresión. Por lo tanto, la voy a subrayar y vamos a tratar de reemplazarlo por el lado derecho de esa igualdad, porque así me lo dicta mi función. Entonces, por 4, acuérdense que siempre este paso que justificamos acá es aplicar este paso sobre lo que subrayamos en el renglón de arriba. ¿Por qué reemplazo eso entonces? ¿Qué tengo que escribir acá? ¿Qué me dice mi función duplica que tengo que escribir cuando encuentro duplica de X pegado a XS? Bien, tengo que escribir 2 por X de duplica de XS, pero no me tengo que olvidar de que yo tenía este cardinal acá afuera al cual no le hice nada todavía. Así que tengo que escribir el cardinal que vengo acarreando y adentro del paréntesis, porque fíjense que el cardinal se aplica a todo lo que está dentro del paréntesis, le aplico, lo reemplazo por lo que me dice acá. 2 por X, 2 puntitos, duplica de XS. ¿Estamos? Y del lado derecho, yo escribo, esto es una igualdad, igual, y del lado derecho no cambió nada. Mientras yo tipeo, ¿me pueden ir diciendo qué podríamos aplicar ahora? ¿Qué les parece que podríamos aplicar ahora? Fíjense que ya transformamos la expresión. Todos me dicen 2. Bueno, bien, ahí Manuela fue más precisa. 2 en el lado derecho, me dice Manuela. Bien, es cierto, esto machea exactamente con esto, cardinal de X pegado a XS. Perfecto. Entonces subrayo todo esto, porque fíjense que estoy evaluando todo esto, y aplico acá, por el paso 2, voy a copiar esto porque esto no cambia. Valentín Y a la derecha, sugería aplicarlo al lado izquierdo. Eso también podría hacerse. Después se arrepintió de aplicarlo al lado izquierdo, pero sí podría hacerse. Sería otra opción. sí, igual medio que lo ignoré a propósito para resolverlo fácil y después ver qué pasa con el lado izquierdo, pero sí, es cierto lo que dice Walter. Cuando lo aplicamos al lado derecho, según la función cardinal y según la ecuación 2, ¿por qué lo tengo que reemplazar? O sea, ¿qué escribo acá? Bien, 1 más cardinal de XS, eso es lo que me dice mi ecuación. ¿Estamos hasta ahí? Simplemente encontramos que esto que teníamos acá, en la demostración, es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, lo reemplazamos por lo que tiene a la derecha, según lo que me dice esta ecuación, y lo escribimos acá. Hicimos una transformación por esa definición.
Bien, ya estuvimos trabajando bastante con esto. ¿Qué podemos aplicar ahora? Fíjense que todavía no terminó la demostración. O sea, creo que estamos todos de acuerdo en que esto no es una demostración todavía. Y de hecho, yo acá les dejé una sugerencia de que en realidad al menos 2 pasos más necesitamos. ¿Qué les parece que podemos aplicar ahora? ¿A alguien se le ocurre qué podemos aplicar? Me están diciendo 2 a la izquierda. Y eso es cierto. Podemos decir, vamos a subrayar y queremos aplicar 2 sobre todo esto claramente, porque es el cardinal. Pero fíjense por qué. Por 2, y hay que tener cuidado, de que yo acá no tengo X pegado a XS exactamente. Pero, ¿por qué puedo aplicar esto? ¿Por qué esta expresión, según ustedes, machea con esta expresión? Bien, exactamente. Que se llamen X y XS es simplemente una eventualidad. Esta XS no es la misma XS de acá. Este es cualquier XS y este es cualquier XS. Fíjense que esto lo único me dice elemento pegado a una lista. Entonces, acá en realidad lo que estoy diciendo es que X yo lo estoy tomando como 2 por X, es decir, el X de mi definición 2, yo en realidad lo estoy macheando con este 2 por X, porque es un elemento. El 2 por X es un elemento solito, es la cabeza de la lista resultado. Y, como bien me está diciendo Marcos ahí abajo, el XS en 2, en realidad lo estoy reemplazando por duplica de XS. Y fíjense que en realidad duplica XS me devuelve una lista, por lo tanto está bien de que yo el XS lo machee con duplica XS. Puede parecer raro de que acá aparece XS y acá aparece también duplica XS, pero acuérdense que lo que está a la izquierda es la expresión original en mi definición y lo que aparece en la derecha es la expresión dentro de mi propia demostración. ¿Estamos? ¿Quedó claro ese paso de cómo estamos haciendo el matching ahí y por qué XS es duplica XS? Yo quería hacer una aclaración. Sí. Acá, en este paso que hiciste explícita la instanciación, Raúl, estuvieron preguntando si era necesario, si es obligatorio hacerla explícita. En los casos en los que la instanciación es compleja, como en este paso, y vamos a decir que no es la identidad, y ahora les voy a decir lo que es la identidad en este caso, es obligatorio. Yo en los parciales los pido porque así entiendo si cometen un error hasta dónde pudieron llegar con su razonamiento. Si no lo ponen, entonces tengo que asumir, digamos, no puedo saber si pudieron o no hacer la instanciación, ¿no es cierto? Entonces eso no estaría bien tampoco. En el paso de arriba, yo le agregué la instanciación, pero esta instanciación es la identidad, o sea, a X le asigno X, a XS le asigno XS, por lo tanto, como es así de simple, no haría falta, no sería necesario. Obviamente, si lo quieren poner también cuando es la identidad, para que quede claro que ustedes lo entendieron, está bien también. Sí, estoy de acuerdo, yo también aplico el mismo criterio y fíjense que es la identidad porque es exactamente el mismo símbolo, a la izquierda y a la derecha, es decir, la expresión original la estoy reemplazando por un símbolo que sintácticamente es lo mismo.
no significa que sean el mismo elemento, por lo que yo les decía recién, de que estamos acá, esta X es la X de esta definición y esta X es la X de acá. Pero sí es la identidad en cuanto a símbolos, es cierto. Bien. Y sobre la pregunta de Macarena, que ahí Walter la estaba respondiendo, no, acá este paso es por 2, porque estamos aplicando definición de cardinal, no de duplica. La definición de duplica la usamos ya acá arriba. Así que eso por ahora. ¿Queda claro este paso, la aclaración de Lu y mi aclaración del final? ¿O hay alguna duda con respecto a eso antes de seguir? Bien, bueno. Gracias. Ah, bien. En X igual 2 por X se contradice. Bueno, justamente eso es lo que yo le decía. Esto no es una igualdad. Yo no estoy diciendo que X es igual a... Por eso es que le cambiamos el símbolo y le ponemos este símbolo 2 puntos igual. No estamos diciendo X es igual a 2 por X. Estamos diciendo que la variable X que yo tengo acá en mi definición de cardinal, la estoy mapeando, la estoy reemplazando por este elemento 2 por X que tengo acá en mi expresión. Es decir, a la X acá yo le estoy dando el valor de alguna manera de este 2 por X. Ni siquiera son la misma X, pero no importa. Así fuese la misma X no se contradice porque en realidad esto me está diciendo un elemento en este pattern y acá estoy diciendo justamente en este patrón el X yo lo reemplazo por esta expresión que en realidad me está denotando un elemento nada más. Entonces, no se contradice porque esto no es un igual de expresiones, sino que es simplemente decir a qué estoy mapeando. Si quieren, no sé, lo podemos escribir así, que al X lo mando al 2 por X, lo que sea, para que no sea una igualdad. Pero no se está contradiciendo. ¿Estamos? ¿Se entiende, Jorge? Para decir lo mismo con otras palabras, la expresión que se marca ahí en 2 está diciendo que esa igualdad de función, si querés, o ese resultado, vale para cualquier elemento X y para cualquier lista XS. En particular, vale cuando el elemento X, yo digo que es 2 por X, y cuando la lista XS, yo digo que es la lista duplica de XS. Exactamente, sí. Es eso. Entiendo que haga ruido de que aparece la X de los dos lados, pero es porque justamente no estamos poniendo una igualdad y más aún no son ni siquiera la misma X necesariamente. Entonces, es por eso. Es simplemente una instanciación de, como dice Walter, decir que a ese elemento, sí, puedes usar otro nombre, Jorge. Si te resulta más fácil, puedes usar otro nombre y está todo bien. Siempre que lo reemplaces uniformemente, ¿no? No pongas una A acá y acá dejes una X o lo que sea, ¿no? Pero sí. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, entonces ¿me pueden decir qué escribo acá abajo? Bueno, claramente el lado derecho no cambió. ¿Qué escribo en el lado izquierdo? ¿Por qué reemplazo todo eso que estaba subrayado? Bien, exactamente lo que está diciendo Valentín. Esto es 1 más el cardinal de una lista, perdón, el cardinal de una lista. Y fíjense que acá yo decía el cardinal de XS, pero acá yo digo que XS en realidad lo instancié con esto, con duplica XS. Por lo tanto, como dice muy bien los chicos, acá lo que pongo es duplica de XS. Muy bien. Estamos hasta ahí. Sí, ahí justo yo también lo puse entre paréntesis. Luciana estaba aclarando de que duplica de XS va entre paréntesis, porque si no, cardinal va a pensar que se lo tiene que aplicar solo duplica y no a toda esta expresión, y eso puede ser problemático. Bien.
usamos un montón las definiciones de la función, simplificamos un montón la expresión, pero ¿qué les parece que no usamos todavía? Y es sospechoso, como les dije. Acuérdense de sospechar. ¿Qué les parece que tenemos que usar? Bien, la hipótesis inductiva. Algunos me dicen aplicar la hipótesis inductiva y ahí Jordi me está sugiriendo aplicar en ambos lados. Vamos a dejar esa pregunta por un momento para después, la vamos a responder en la pantalla con el documento, pero vamos a empezar por la otra sugerencia. Muchos me dijeron aplicar sobre el lado izquierdo. Y sobre el lado izquierdo, ¿a quién tengo que subrayar acá para aplicar la hipótesis inductiva? ¿Todo? ¿Una parte? ¿El 1? ¿El cardinal de duplica? ¿El duplica solo? Eso. Bien. Ahí me responden que subraye todo esto. Y justamente, si se fijan, exactamente esto que acabo de subrayar es la parte izquierda de mi hipótesis inductiva. Entonces tienen que, la estrategia de demostración justamente es desarmar la expresión original de manera tal que nos encontremos con la hipótesis inductiva en algún momento del camino y poder aplicarla. Es desarmar esto, simplificar para encontrar esto. Y justamente hay que estar atento de no seguir transformando la expresión si ya tenemos la hipótesis inductiva, porque quizás podemos meter la pata y volver pasos para atrás quizás. Y ya vamos a ver un caso en el cual podemos volver para atrás incluso encontrando la hipótesis inductiva. Pero justamente esta es la hipótesis inductiva. Entonces, fíjense, entonces, ¿por qué tengo que reemplazar la hipótesis inductiva? ¿Qué escribo acá abajo? Bien, el 1 más no cambió, pero sí cambió el cardinal de duplica XS, cambia por lo que tengo de este lado de la hipótesis inductiva. Yo tenía esto, lo tengo que cambiar por esto. Entonces me queda cardinal de XS. Igual a una expresión. Voy a hacer un paréntesis. Fíjense qué hacemos si hacemos lo que me sugirieron por ahí. Si yo aplico hipótesis inductiva de este lado me dice, esto machea con esto. Entonces a esto lo tengo que reemplazar por lo que está de este lado. Entonces acá me va a quedar cardinal de duplica de XS. Pero lo estamos dando vuelta, entonces es como que... Uno más. Uno más, gracias, Waldo. Uno más duplica XS. Bien, fíjense que acá me dije... Nosotros aplicamos hipótesis inductiva del lado izquierdo, ¿no? Partamos de la base ahí. Subrayamos eso. Duplica de XS es lo que tenemos acá, lo tenemos acá también, lo reemplazamos por lo que me dice esta igualdad. Entonces, es lo que escribí acá. Duplica, cardinal de duplica XS, lo reemplazo por cardinal de XS. Pero alguien por ahí arriba me había sugerido que si yo tengo cardinal de XS, también puedo aplicar hipótesis inductiva acá. Y es cierto, yo puedo aplicar hipótesis inductiva de ese lado. Pero si yo aplico hipótesis inductiva de este lado, esto lo tengo que reemplazar por todo esto, por cardinal de duplica XS. Y esencialmente lo que estoy haciendo es volver a lo que tengo acá arriba, pero intercambiado. Fíjense que si yo no aplico nada y escribo lo mismo que tenía acá, me queda cardinal de XS. Y lo que tengo acá ya entonces, en este renglón, es 1 más cardinal de XS igual 1 más cardinal de XS. Son dos expresiones que son idénticas. Y ahí, como son iguales, ya puedo decir, bueno, son iguales, reflexividad del igual me dice que esto es true. Entonces ya terminé mi demostración. Hice
toda una demostración, un montón de pasos que usaron la definición de las funciones, usaron hipótesis inductiva y llegué a algo que es igual de ambos lados. Y terminé mi demostración. Si yo acá pongo duplica XS, es decir, aplico hipótesis inductiva acá, estoy yendo en círculos. Porque primero la usé acá para llegar a algo que se parecía a esto. Pero si yo al mismo tiempo uso esta para llegar a algo que se parece a esto, estoy dando vuelta a las dos, entonces como que nunca voy a llegar a dos cosas que se parezcan. Sí podría haber decidido, en lugar de aplicar hipótesis inductiva acá, aplicarla sobre esto, y ahí sí obtener duplica XS acá, tener duplica XS de este lado, y llegar a una igualdad. Pero no de los dos lados. En este caso lo tengo que aplicar solo de un lado, para poder llegar a la igualdad, si no doy vuelta en círculos. ¿Se entiende, Marcos, que no te cerraba? Perfecto, gracias por responder. Entonces, ahora, como les dije, y como Walter les explicó hace un rato también, la expresión de esta es exactamente igual a esta expresión. Si yo hago, por ejemplo, copiar y pegar acá, son la misma expresión. Y ese es el caso donde puedo aplicar la reflexividad del igual. Entonces, como llegué a dos cosas que son exactamente iguales, yo digo reflexividad del igual y directamente digo que esto es true y esto, de esta manera, termino en mi demostración. Es decir, partí de una expresión que yo quiero demostrar al true, que el true me dice, llego a algo que es siempre verdadero. Estoy demostrando que esto, de lo cual yo partí, es equivalente a decir true, a decir algo que es siempre verdadero, ¿no? Y con esto terminamos de alguna manera un ejemplo y un paso a paso de cómo hacer demostraciones por inducción. No vamos a cortar acá, digamos, por hoy yo voy a cortar la explicación en este momento. No vamos a seguir con otros ejemplos, ya nos extendimos bastante. Lo vamos a retomar el lunes, tenemos que ponernos de acuerdo con Luciana si sigue ella o sigo yo, pero con esto ya dimos una buena introducción a inducción, justificamos por qué lo usamos y ya dimos un ejemplo de cómo hacerlo. Ahí estoy viendo algunas preguntas que podemos ir respondiendo. La primera es si una vez que llegamos a esta igualdad ya está demostrado. En realidad no hace falta escribir el true, pero sí escribir que esto vale por reflexividad del igual, porque muchas veces podrían hacer muchos pasos y abandonarlo y llegaron por casualidad. Y la otra pregunta, la de Francisco, ¿es lo mismo si quedaba igual al lado izquierdo aplicando el otro miembro? Sí. Es decir, yo, como les decía recién, en lugar de aplicar hipótesis inductiva acá, la podría haber aplicado solo acá y llegar a una expresión que no sería esta, sería 1 más cardinal de duplica XS igual a eso mismo, pero podemos aplicar el mismo criterio. ¿Alguien tiene alguna consulta más sobre la parte de inducción? ¿Sobre esta explicación o sobre algo que les haya quedado en el camino? Pueden preguntarme por voz o por escrito, como a usted le quede más cómodo. Acá terminó la demostración. La demostración terminó acá porque justamente yo partí de dos cosas que quiero ver si son iguales o no. Y llegué acá a una igualdad de dos cosas que son necesariamente iguales porque son sintácticamente iguales. Es como decir P igual a P, 1 igual a 1, 3 igual a 3. Son cosas que son obviamente iguales porque son el mismo símbolo. De hecho, yo copié esta expresión y la pegué acá para decirles que son exactamente la misma cosa. Entonces, ahí por reflexividad igual, como reflexividad igual quiere decir que tengo justamente la misma expresión de los dos lados. Y ahí es cuando termina la demostración.
Entonces, justamente, sí, matemáticamente eso es correcto, porque las dos cosas son exactamente iguales sintácticamente. Como les decía Walter, estas dos cosas son iguales, es lo que acabamos de demostrar. Pero estas dos cosas son iguales de un punto de vista más fuerte, son exactamente los mismos símbolos. Y otra pregunta es si estos ejercicios se hacen en papel y no hacemos nada en GHCI. No, estos ejercicios son en papel, justamente. No hay que hacer nada en GHCI, excepto implementar las funciones, pero no la demostración por inducción. Sí, yo justamente quería aclarar eso. Si quieren hacer, digamos, si quieren probar las funciones que van a usar en las demostraciones en GHCI, copiarlas y llamarlas con valores para entender bien qué es lo que están haciendo, es para lo que pueden usar GHCI en estos ejercicios, para entender qué es lo que están haciendo las funciones. De hecho, también pueden llamar la misma propiedad. Digamos, la propiedad duplica, acá, de cardinal de duplica XS es igual a cardinal de XS, podrían haber instanciado, o sea, asignarle valores a XS, algunas listas, siempre la misma, ¿no? Porque es la misma de los dos lados, y llamar a esa expresión con igual en el medio en Haskell para ver si les da lo mismo. Pero claro, para eso tienen que tener una de funciones. ¿Cómo? Perdón, fíjense una cosa, no quería hacer eso. Lo que quería hacer era esto. ¿Ven la terminal, no? Sí. Bien, gracias. Fíjense una cosa. Algo que tienden a intentar a veces es decir, bueno, yo pongo esto. Esa expresión. Y esto uno dice, bueno, cardinal de duplica de x pegado a xs igual a cardinal de x pegado a xs, eso me debería dar true. Pero fíjense que yo cuando estoy haciendo esto, yo no estoy diciendo para todo x y xs estoy demostrando. Yo estoy diciendo esta igualdad. Y esto Haskell, acá obviamente me va a tirar error porque no existen estos símbolos, ¿no? No las tengo definidas. No cargué ningún archivo. Pero así tenga cargadas esas dos funciones, esto me va a dar error porque yo acá tengo que evaluarlas. Yo acá le tengo que pasar una lista concreta. Por ejemplo, 1, 2, 3, ups. O 12, 3. Y de este lado, pasarle también 12, 3, por ejemplo. No le puedo pasar variables, le tengo que pasar valores concretos. Esa es una declaración nada más. Y una aclaración, con esos valores concretos ustedes no demuestran que vale la igualdad, solamente están mostrando para esos valores. Pero lo que se está haciendo en inducción es mostrando para cualquier lista, o sea, con una cantidad, con 3 millones de elementos. No importa cuál es el largo que tenga esa lista, la inducción es tan poderosa que sirve para mostrar para una lista de cualquier longitud. Claro, justamente ese es el poder de la inducción. Me permite demostrarlo para todos los valores posibles de las estructuras que estamos usando, ¿no? No sé, Waldo, vos que estás siguiendo las consultas por chat, ¿quedó algo por contestar por chat? No, está todo más o menos tajado. El tema del parcial están preguntando, si querés volver a repetir. Bien, entonces creo que podemos cortar la grabación acá para que no se haga demasiado largo con el tema de las consultas. Y puedo volver a explicar lo del parcial. Y después